Este domingo la iglesia toda celebra la fiesta de la Ascensión. Tenemos como texto principal Juan capítulo 16, verso 23 al 33. Y que tiene esta línea: elevando sus manos, los bendijo, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Hoy la iglesia toda está de fiesta. Hoy celebramos la ascensión de Cristo al cielo. Y vamos a aprender algunas cosas que son muy importantes para todos. Quiero que me preste realmente mucha atención, pues haré un recorrido por las Escrituras que nos servirá, con la ayuda de Dios, para entender lo sublime y maravilloso de esta ascensión. Como contexto, en esta oportunidad, no expondré los antecedentes inmediatos a la lectura del Evangelio del día de hoy, sino que vamos a usar como contexto la lectura del Evangelio de la semana pasada, puesto que me interesa mucho enlazar lo que ocurrió justo antes de la ascensión, que corresponde a la lectura de la semana pasada, con la lectura de este día, que es la ascensión. Por eso voy a Juan capítulo 16, versos del 4 al 7, donde dice la palabra de Dios: les he advertido esto para que cuando llegue esa hora, es decir, la hora de la persecución, la hora, ¿verdad?, cuando iban a ser pues perseguidos, apresados, sentenciados, o mejor dicho, juiciados, sentenciados y todo eso. No les dije estas cosas desde el principio porque yo estaba con ustedes. Ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. La semana pasada, por supuesto, hemos hablado acerca de lo que es el Paráclito, que es el Espíritu Santo, pero que es el otro Paráclito, porque el Paráclito original o primario es Jesús. Pero de eso ya hablamos en las semanas anteriores. Ahora me concentro en esta frase que dice Jesús, cuando dijo: ahora me voy al que me envió. Les anuncia Jesús esto a sus discípulos, y que Cristo fue enviado por el Padre. Nosotros, los cristianos, nos gozamos y alegramos por el advenimiento. Incluso la iglesia tiene un tiempo para celebrar esto, que es el tiempo de Navidad, o mejor dicho, el tiempo de Adviento, que también lo conocemos como el tiempo de Navidad. Es el tiempo cuando apareció en este mundo el Mesías esperado, el nacimiento del Redentor, nuestro Salvador. Ese día es realmente hermoso, es un día maravilloso. Ese día los ángeles cantaron al contemplar el misterio. Los humildes pastores recibieron la gracia de ser invitados. La naturaleza, con una brillante estrella, le dio la bienvenida. Los reyes también se acercaron con regalos, pues se cumplía la profecía de Isaías, que dice: niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por eso la Navidad es un tiempo tan especial, de tanta alegría, pues el Mesías Redentor entró al mundo en ese tiempo, en esa oportunidad. Pero todo aquello que para nosotros y para la naturaleza misma fue de gran regocijo, para Él, para el Señor, para nuestro Señor, fue un tiempo de humillación. Él dejó su gloria eterna y la esplendidez del reino celestial para venir a salvarnos. Para venir a salvarnos. En Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. E hizo el acto de amor más grande que jamás se puede hacer, tan grande que la mente humana no puede definir y a veces siquiera entender. El apóstol Pablo lo expresó de la siguiente manera: de tal manera, no encontró una palabra para expresarlo,
Y tuvo que decir: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero este Hijo, este Verbo, no vino en gloria, no descendió a la vista de todos, no se presentó como el Creador, como el Rey y dueño de todo, sino que, como dice la carta a los Hebreos, sacrificio y ofrenda no te agradaron, y me preparaste cuerpo. También dicen en la carta a los Romanos, hablando del Padre, dice: enviando a su propio Hijo en semejanza humana. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, aquel que desde siempre había estado en la gloria eterna, rodeado por ángeles y arcángeles que le servían y que lanzan sus coronas y que constantemente alaban y glorifican su nombre, vino a nacer de María en un humilde pesebre. Pero hay más, no quedó todo allí. En Efesios capítulo 2 dice: no estimó ser igual a Dios, no se aferró a ello, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló aún más, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando yo recuerdo esto, no puedo otra cosa sino maravillarme. Tengo que decir: wow, cuán grande es el amor de Dios, cuán grande y maravilloso es el amor de Dios, el amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo por todos nosotros. Y por supuesto, cuando veo también todas estas cosas, también surge una pregunta dentro de mí, en mi corazón, y me pregunto: ¿cómo puede a alguien ocurrírsele que haya existido, que exista o que pueda existir alguna vez en el mundo una persona, un ángel, que pueda siquiera estar a un año luz de distancia del amor inmenso, incomparable, incalculable, insondable, inmarcesible que Dios tiene por nosotros? Eso a mí no me cabe en la cabeza. Dice el apóstol Juan: en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó primero, aun cuando estábamos sumergidos en la inmundicia del pecado. Por favor, guarde esta palabra propiciación en su mente, porque es una de las palabras más importantes que va a encontrar en la palabra de Dios, que en las Escrituras, que en la Santa Biblia, y al final vamos a hablar un poquitico al respecto. Dijo también Jesús a sus discípulos: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Esto es precisamente lo que la iglesia celebra hoy. Cristo ha vuelto al Padre. La humillación terminó. El tiempo de la exaltación, de la glorificación le llegó. Cristo vuelve al lugar que le corresponde, al lado del Padre, donde estuvo desde siempre. Los discípulos sabían a qué iba, aun cuando solo alcanzaron a ver hasta que la nube lo ocultó. Sin embargo, Isaías, David, Pablo en sus cartas, por el Espíritu Santo, vieron lo que ocurrió detrás de esa nube que los discípulos no pudieron ver. Y aunque grandes predicadores han utilizado algunas figuras para tratar de explicar y resumir lo que allí ocurrió, y hay muchas ilustraciones, esta es la que a mí, de todas ellas, es la que más me gusta. Voy a usar primero una ilustración como ejemplo y luego voy a ir al pasaje de las Escrituras donde demuestra que esta ilustración es tal cual pues como la voy ahora a mencionar. En la antigüedad, un general, vamos a utilizar como ejemplo específico Roma, el Imperio Romano. Cuando salían en alguna misión de conquista, el pueblo despedía al general que iba a dirigir toda esta avanzada, iba todo el ejército.
Pero más importante y lo que más nos atañe es lo que ocurría una vez que éste regresaba. Una vez que había obtenido el triunfo, una vez que había alcanzado la victoria, se quedaba entonces a algunas millas, algunos kilómetros de distancia de la ciudad. Allí se preparaba el desfile. La ciudad toda preparaba entonces toda la que tenía que ver con la bienvenida a este soldado, a este general, a este conquistador. Una vez entonces, estando preparado todas las cosas, llegado el día, llegada la hora, comenzaba entonces el desfile, toda una procesión. ¿Cómo se hacía? Venía primero el encargado, venía, por ejemplo, el general Tito, que fue quien cercó Jerusalén y acabó y destruyó el templo, el último templo de Jerusalén, el que acabó pues con todo lo que era la historia de Israel, el culto por completo en Israel. Y hay incluso un arco, ¿verdad?, de triunfo, donde están esculpidas en ese arco, están la entrada de Tito a Roma con los trofeos de la victoria, y están pintados allí, están esculpidos allí. Se pueden apreciar los utensilios que utilizaba Israel dentro de su templo para el servicio y la adoración a Dios. Total, venía este general al frente y traía encadenados, detrás de él venía encadenado, si había sobrevivido, el rey que había sido conquistado, junto con toda la jerarquía, los soldados, los generales, su alto mando, venían siendo exhibidos ante todo el pueblo de Roma como vencidos. Y todos los despojos, todo aquello que habían podido ganar en esa conquista, traían entonces y eran lanzados los despojos a todos los presentes. Y mientras el pueblo entonces recibía los presentes, lanzaban también flores, lanzaban guirnaldas y comenzaban a vitorear, a hacer canciones de regocijo, y celebraban pues la gran victoria. En el Salmo 68 dice así: los carros de Dios se cuentan por veintena de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yahvé Dios. También nos dice la palabra de Dios en Efesios: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora podemos entender también un poco mejor el salmo del día de hoy, el Salmo 24, búsquelo allí en su díptico. Y mira desde el verso 3, donde dice: ¿quién podrá subir a la montaña o al monte de Dios y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos ni jura falsamente. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios su Salvador. Mira el verso 7. Puertas, levanten sus dinteles, levántense puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor, el fuerte, el poderoso, el Señor poderoso en los combates. Puertas, levanten sus dinteles, levántense puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos. Ahí lo que están anunciando, lo que está viendo, por pura gracia, por pura bendición, por el don del Espíritu Santo, por un regalo que le da el Espíritu Santo, el salmista puede ver años en el futuro la entrada de Jesús como Rey, como Señor a los cielos. Y entonces, ¿cómo se sorprende el cielo
¿quién es este? ¿Quién es ese Rey de gloria que viene? Es Jesús. Jesús es el Rey de la gloria. Jesucristo es el Rey de la gloria. Él es el vencedor. Él triunfó en la cruz, sometió al sepulcro, conquistó la muerte. Por eso dice el apóstol San Pablo en los Corintios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y también, pero esta vez en Hebreos, hablando de Cristo, dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El vencedor, Cristo, llegó al cielo vestido de blanco. Le enseñamos hace unos tiempos ya atrás. Entró vestido como sumo sacerdote y no se presentó ante el Padre con las manos vacías. ¿Sabe que la ley exige? Dice: no se presente nadie ante Dios con las manos vacías. Y Jesús también, como cumplidor de la ley en todo sentido, cumple también con este mandamiento y se presenta delante de Dios con sus manos llenas. Se presentó con el pago del rescate, hecho él mismo propiciación por nuestros pecados. Eso lo podemos encontrar en Hebreos, donde dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio al pecado. A este santo lugar llegó por mérito propio. Usted sabe que usted no va a llegar al cielo por su propio mérito. No importa lo que usted haga, jamás podrá cumplir con la ley. Les explicaba yo hace unas semanas, hace tal vez 2 semanas atrás, que el hombre está impedido de agradar a Dios y de ser el cumplidor de la ley. Las exigencias que Dios ha impuesto sobre el ser humano son imposibles que el ser humano pueda cumplir con estas exigencias. El único que ha podido cumplir con todas las exigencias de Dios ha sido Jesucristo. Por eso, cuando recibimos la gracia de Dios y Él nos toca nuestros corazones y entonces nos inserta en el cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia, que es el cuerpo místico de Jesús, cuando nos hace entrar en ese cuerpo místico de Jesús, ahora formando parte de ese Jesús, cumplidor de la ley, entonces nosotros venimos a ser cumplidores de la ley. Porque haciendo una alegoría un poco más clara para usted, si yo he cumplido con los requisitos legales para tener un título en teología, pues también el codo, mi ojo, mi nariz, mis orejas, mis pies, que son parte de mi cuerpo, pueden ser considerados o deben ser considerados como parte de esa integridad que ha obtenido el título pues de teología. De la misma manera, cuando somos insertados por la fe en el cuerpo de Jesús, entonces venimos a ser por Jesús cumplidores de la ley, y en ese caso somos entonces recibidos delante de Dios en la por la justicia de Cristo y no por nuestra propia justicia. Jesús cumplió Él mismo, el único que asciende al cielo por mérito propio, por virtud propia, ese es Jesús. Entonces, como es cumplidor, ocurre lo que dice
el apóstol en la carta a los Efesios, Dios le exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, es decir, serafines, querubines y ángeles, en la tierra, usted sabe todo lo que hay allí, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Solamente Jesús fue capaz de cumplir con esto y entró a ese santuario celestial, y allí está. Ese fue el día de la coronación, ese fue el día de la glorificación de Jesús, el día que terminó la humillación. Ya no más sudor, ya no más cansancio, ya no más tener que comer, ya no más tener que lidiar con nosotros como seres humanos, en ese mismo sentido de tener que enseñarnos la manera o cargarnos, soportarnos, como tuvo que soportar a todos aquellos que estaban a su lado. Yo siempre recuerdo una frase, un dicho, le escuché en una oportunidad a un predicador, se me va ahora mismo el nombre, pero él decía, ¿cómo tenía la habilidad Pedro para ponerla siempre? Tenía una habilidad especial, fue regañado, fue reclamado, le dijeron de todo, negó al Señor 3 veces, pero la gracia de Dios definitivamente estaba sobre él. El Señor mismo tuvo que decirle a sus discípulos, ¿hasta cuándo he de estar yo con ustedes? Pues Jesús ya subió al cielo y entró al lugar desde donde salió a recibir la gloria que tuvo desde el principio con el Padre. Jesús entra como Rey y también se presenta como sumo sacerdote. Como Rey rige al mundo y las naciones. Todo poder e imperio es de Él, y como tal merece obediencia y sumisión. Puesto también que Él es divino, merece la adoración y toda pleitesía. Como sumo sacerdote, Jesús ministra e intercede por nosotros todos los días, a toda hora. Hay personas que se imaginan que como ellos se cansan, que como ellos tienen que dormir, como tiene su cuerpo que reposar, en el cielo el Señor se toma también su tiempo y se desconecta, apaga, ¿verdad?, el smartphone que lo tiene conectado a todo el mundo, y por un momento se tapa los oídos, se acuesta, ¿verdad?, en esa cama celestial y reposa un rato de todas las peticiones y situaciones y adversidades que ocurren aquí en la tierra. Eso no es así. El Señor no se cansa. Y para que usted pueda entender un poco mejor, déjeme explicarle. El ser humano, por su naturaleza caída, no, eso se lo explico ahorita, déjeme ir atrás. Jesús, porque iba a entrar de una vez en la propiciación, pero no quiero entrar todavía ahí, voy a entrar a explicar esto. Jesús entra como sumo sacerdote, lo acabamos de leer en el texto anterior en Hebreo, donde dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como sumo sacerdote. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús, como sumo sacerdote, como Rey, entra al cielo. Se le es dado un nombre que es sobre todo nombre. Los ángeles están cantando, vitoreándole, y Él reparte dones a los hombres, al mundo, envía dones, regalos, que de eso, si me da tiempo, intentaré mencionar por lo menos, pero se refiere a los ministros, se refiere a los sacerdotes, se refiere a los maestros de la palabra, a eso es a lo que se refiere. Cuando dice que dio dones a los hombres, es decir, cada sacerdote, cada maestro de la palabra es un don de Dios para el pueblo, para la gente, tanto para los de Dios como para los rebeldes, porque los de Dios aprenden y los rebeldes tienen la oportunidad de convertirse y cambiar su vida por medio de la predicación de estos dones que Dios ha entregado.
Y lo más grande de todo eso que estoy mencionando no son los dones mismos, es que Jesús, aún subiendo a la coronación, aún subiendo a recibir toda la gloria que tenía desde el principio, aún en ese momento piensa en los rebeldes, en los que aún no han creído en Él. Es tan grande su amor que a veces de verdad siempre me choca cuando me veo imposibilitado de mostrarlo, que la gente pueda percibir y ver más claramente cuán grande es ese amor de Dios por nosotros. Entonces Jesús se presenta en el lugar santísimo y no se presenta con las manos vacías, sino que lleva su propia sangre. ¿Por qué su propia sangre? Bueno, había todo un rito que era una imagen de lo que allí está ocurriendo, pero déjeme explicarle mejor entonces en qué consiste la propiciación. Porque dice la palabra de Dios, como leímos anteriormente, que Él fue hecho propiciación por nosotros. Guarde esta palabra y esto que le voy a enseñar en su corazón. Guárdelo, porque son de las 3 cosas o de las 4 cosas más importantes que usted tiene que aprender, que usted debe saber y que usted debe vivir. En la antigüedad, el mundo entero, desde siempre, ha tendido a apartarse de Dios. Como la naturaleza del hombre, al pecar Adán y Eva, se contaminó de tal manera que no pudo hacer más nunca lo que a Dios le agradaba. Y la gente, por cuenta propia, se fue, como estaba hecha esclava del pecado y de esa situación, se iba apartando cada vez más de Dios, y poco a poco comenzó a tener ídolos. Comenzó a adorar a otros dioses con D minúscula, apartándose por completo del Dios verdadero. Estos dioses, la relación del mundo entero con estos dioses se basaba en un intercambio. Es decir, si yo quiero agradar al Dios tal, le doy algo para que ese Dios tal me pueda dar entonces algo a mí. Y como ese Dios tal es furioso, es celoso, tengo que estar al pendiente de agradarle constantemente. La historia de la humanidad está llena de diferentes dioses. Si usted mira los helenos, ¿verdad? Los griegos tenían el dios Zeus, el del trueno, tenían el Poseidón. Habían dioses, el del agua, el del fuego, el del cielo. Y si se iban a una embarcación, querían brindarle a ese dios del mar, querían brindarle algún tipo de sacrificio para que les fuera bien. Si iban a pescar, también tenían que ofrecerle algo a Poseidón para que Poseidón les diera una buena pesca. Y así era con todas las cosas. Pero Zeus se sentía celoso de Poseidón, y Poseidón también del otro, si le brindaban más sacrificios a uno que al otro. Por lo tanto, ellos tenían que estar pendientes de agradarlos a todos al mismo tiempo. Más anterior había un dios de los cananeos que se llamaba Moloch. A ese Moloch le ofrecían los niños, y verdad, para que hubiera una buena cosecha, para que la langosta no llegara a comerse toda el sembradío, entonces lo que habían sembrado. Y entonces también ofrecían a los niños para recibir entonces de Moloch una buena cosecha, porque los dioses se enfurecían. Ahora, la realidad es que Dios, nosotros, el ser humano, merece un castigo de parte de Dios, puesto que el ser humano se apartó de Él y le faltó. Dios le dijo a Adán: el día que tú comas de ese árbol, ese día vas a morir. Y sin embargo Adán comió de ese árbol, y la furia de Dios no vino sobre él y sobre Eva y los consumió, sino que Dios tuvo entonces que idear un plan para rescatar de la condición en la que había entrado ese hombre y ese primer hombre y esa primera mujer. Pero la verdad es que Dios
El juicio de Dios debía haber caído sobre toda la raza humana. Cuando el mundo estaba más apartado de Dios, Dios siempre se acercó al ser humano y le buscó y lo tomó y rescató a alguno, pero con el tiempo esos descendientes de ese uno se iban apartando y apartando. Por esa razón vino el diluvio, rescató a Noé. Noé predicó durante muchísimos años acerca del diluvio que venía y nadie le creyó. Como hoy día hay mucha gente por allí, ¿verdad?, que predica y enseña que Cristo un día va a venir. Porque como dice la lectura de hoy, así como se fue, así vendrá. Pero ya no vendrá un pesebre, ahora sí va a venir como Rey de Gloria a ese juicio final por el que todos hemos de pasar. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Dios estableció entonces un pacto con Abraham y le dijo a Abraham: vamos a hacer un pacto. Tú vas a ofrecer por tus pecados un sacrificio y de esa manera mi ira justa no va a caer sobre ti. Mire la diferencia. Los paganos ejercitan su relación con sus dioses, no importa, no ponga el nombre que usted quiera, entregándole algo para recibir en compensación entonces algún don o alguna dádiva de ese Dios al que estén sirviéndole. Vuelvo y repito, póngale el nombre que quiera. Pero no había nada que el hombre pudiera darle realmente al Dios único y verdadero que pudiera servirle para aplacar su ira. ¿Qué le podíamos dar a nosotros al Señor? Si, como dice el Salmo, si la tierra y todo lo que hay en ella, el cielo y todo lo que hay en el universo, todo le pertenece. ¿Qué le podemos dar en rescate de nuestra alma, de nuestra vida? Absolutamente nada. Entonces, en el amor inmenso, grande y maravilloso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decidieron a rescatar al hombre enviando a Jesús como propiciación, es decir, como el pago para aplacar la ira justa que sobre el hombre debía caer. Y Cristo entonces viene a esta tierra, nace como un hombre cualquiera, crece como un hombre cualquiera y muere como un hombre cualquiera, para entonces poder pagar el precio, llevar entonces en sus manos el precio por el rescate del ser humano. Y en eso consiste la propiciación, que el precio para agradar a Dios, para aplacar su ira, ya fue pagado. Cristo lo pagó y ya no tengo yo, ya no tiene usted que hacer absolutamente nada para obtener de Dios un favor. No existe quien hace intentos de intercambiar con Dios algún acto, algún hecho para buscar aplacar la ira, o al contrario entonces, al buscar alguna bendición de parte de Dios para su vida, está tratando a Dios como los paganos tratan a sus dioses, puesto que Él mismo ya dio a su propio Hijo en propiciación para perdonar nuestros pecados y para llenarnos de bendición. Eso tenemos que tenerlo claro todo y olvidarnos para siempre de los sacrificios, de los golpes, de los maltratos y de todas esas cosas, puesto a Dios a eso no le sirve. Le ofendemos, le insultamos. Yo escucho gente: padre, mire que voy a hacer tal cosa para que Dios... No hay nada que puedas hacer. Pídele, ten fe y recibe por gracia lo que Él ha querido darte, pero no tienes que intercambiar nada. No es que voy a hacer yo no sé cuántos 1000 Padre Nuestro. Se te puede caer la lengua haciendo Padre Nuestro. Si lo vas a hacer un Padre Nuestro, o yo no sé cuántos Padres Nuestros, buscando con eso pagar algo a Dios, negociar con Él alguna cosa, eso es basura, eso no sirve. Si quieres hacer 1000 Padres Nuestros, porque con eso te acercas, porque meditas y reconoces entonces lo que es el Padre, lo que significa Padre, que Él es tuyo, que es tu Padre, es decir, que tú ahora eres hijo de Él cuando antes no lo eras, y puedes ir meditando en ello, y eso trae un fruto en conocimiento y fe. Gloria a Dios, para eso está, pero no para intercambiarlo por nada.
Eso no existe. Cuando intercambiamos es culto pagano, como lo hacían los paganos. Y la iglesia realmente ha fallado permitiendo que estas cosas ocurrieran, se hayan filtrado dentro de la iglesia. Eso que llamamos, con esto voy a ir terminando, eso que llamamos la fe sencilla de los pueblos, no es otra cosa que esa parte del ser que se desvía por ser un ser caído. Al contrario, cuando uno lee, los padres de la iglesia corregían de inmediatamente lo que el pueblo, lo que el populacho decía. Tendían a sacar las cosas dentro del plan de Dios y cambiar la verdad de Dios. Y los obispos, los primeros obispos, tenían que contender con ellos. Cuando comenzaron algunos a decir, bueno, es que Jesús no era Dios porque era un buen hombre. Vamos a recoger eso acá. No es así. No, es que Jesús, eran en verdad dos personas. Un momentico, el que diga eso es un hereje. Había que recogerlo, porque se tendía a ir hacia extremos y a separarse de la verdad única de Dios. Hoy tenemos en nuestros pueblos cantidades de ritos y cosas, cultos extraños metidos dentro de la iglesia. Voy a mencionar uno que es común para todos, por lo menos nosotros en Venezuela. El culto en Cabimas o en el Zulia, o a lo mejor en toda Venezuela, no me consta si en toda Venezuela, pero el culto brindado a San Benito, eso es una fiesta donde todo el mundo sale y bueno, ya no le echan ron porque no hay plata, ni hay ron, ni hay nada, pero ¿dónde está Dios allí? Que alguien me diga, ¿dónde estaba Dios en eso? ¿Por qué se ha permitido esas cosas? No me diga a mí, los obispos de la diócesis, que no se dan cuenta de que eso no es. Pero es que si lo corrigen hoy día, el pueblo todo se puede alterar, molestar y va a ser un problema bastante serio. Pero yo creo que es más serio que se haya dejado de apartar al pueblo de una verdad y se haya tergiversado. Yo me imagino a San Benito mirando del cielo todas esas cosas y decir, ¿de dónde sacaron todo esto? Yo no enseñé eso. Mi vida no se parecía en nada a lo que están haciendo allí. Y de eso tenemos que tener cuidado. No podemos permitir que esa fe sencilla trastorne la verdad de Dios y nos cambie la bendición de Dios y nos ponga sin darnos cuenta a negociar con Dios y a tratar de darle lo que Él nos ha dado, intercambiar con Él para recibir algo que Él en verdad ya nos los ha dado sin costo para nosotros, pero con alto costo para Él. Cristo, propiciación por nosotros. Termino con esto. La semana que viene es Pentecostés. Ore cada vez que tenga oportunidad en esta semana. Ore al Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo es una persona. Él es quien nos da fuerzas, Él es quien nos capacita, Él es quien nos guarda, Él es quien nos cuida, Él es quien nos enseña, Él es quien nos exhorta, Él es el quien nos anima, Él es el que cumple con las funciones que cumplía Jesús con sus discípulos. Pídale al Espíritu Santo que se muestre a usted. Y yo no estoy hablando de que se muestre físicamente, porque la Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Que se revele a usted en su corazón. Que le permita la experiencia maravillosa que desde el principio la iglesia y los miembros de la iglesia disfrutó. Los apóstoles llegaron a algunos sitios y encontraron que ya habían creyentes. Y ellos preguntaban, ¿recibiste al Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni de Él hemos escuchado hablar. Dígale ahora usted esta semana al Espíritu Santo de Dios que le permita tener una experiencia semejante a la que tuvieron los primeros discípulos y que puedan ser
llenos, inundados de su presencia en su ser, para que reciban el poder de lo alto y poder entonces ser testigos de Dios donde quiera que vayamos. Hasta aquí la homilía de este día.